Este libro no es primera vez que lo estudiamos en la iglesia. Lo enseñé hace como 12 años atrás. Y obviamente la mayoría de ustedes no estaba por acá. Creo que es un libro muy importante. De hecho, de todo el Nuevo Testamento, nos falta solamente un libro como iglesia a estudiar, es el Evangelio de Mateo. Pero consideré importante volver a Romanos porque es un libro sumamente importante y creo que todo cristiano debiese de conocerlo y conocerlo bien. Ahora es un libro muy profundo. Van a haber momentos en los cuales nuestro cerebro va a crujir un poco, creo, porque Pablo, el autor, va a hablarnos de cosas que son bastante profundas, pero con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios y con su espíritu, mi oración es que Dios pueda hablarnos. A lo mejor no nos vamos a acordar de todo, pero ¿te acuerdas de lo que comiste hace un año? Probablemente no, ¿verdad? Pero lo que comiste hace un año y lo que has comido durante un año te ha mantenido con vida. Entonces, a lo mejor no nos vamos a acordar de todo lo que Romanos nos va a decir, pero creo que Romanos va a ser una muy buena dieta para nuestra vida espiritual. Nos acordemos o no de todo lo que vamos a hablar en esta serie, que creo que va a ser extensa. ¿Por qué estudiar Romanos? Bueno, creo que es un libro muy hermoso, muy profundo, y es un libro que a lo largo de la historia de la iglesia ha causado mucho impacto. Había un monje, una vez hace más de 500 años atrás, que estaba batallando con su vida, con su pecado, y en cierta manera para apaciguar su culpabilidad, él quiso ser un monje. No le fue bien, no lograba realmente resolver esa duda y esos temores y esa confusión en su corazón. Hasta que un día abrió el libro de Romanos y llegó y bajó hasta los versos 16 y 17. Y cuando él leyó el verso 17, donde habla que el justo por la fe vivirá, fue como una bomba nuclear que explotó en su corazón. Ese hombre era Martín Lutero. Y desde ese momento la vida de Martín Lutero cambió. Y a través de la vida de Martín Lutero y muchos otros hombres, ocurrió algo que conocemos como la Reforma. Y todo gracias a la obra de Dios por medio del libro de Romanos. Si has estudiado un poco la historia de la iglesia, habrás descubierto que muchos avivamientos y muchas cosas que sucedieron en la vida de muchos hombres se originaron precisamente al abrir el libro de Romanos y comenzar a estudiar la obra de Dios. Y es por eso que creo que Dios tiene cosas importantes para nosotros. Y mi oración es que tú puedas hacer un compromiso con Dios de poder estar aquí cada domingo. Yo voy a hacer un compromiso con Dios de enseñarte el libro, pero tú haz un compromiso de venir a escuchar y poder venir con un corazón enseñable y que Dios pueda revelarnos las cosas que Él quiere revelarnos y que Dios pueda hacer lo que hizo en el corazón de hombres como Lutero, como Spurgeon, como Juan Wesley, que su vida cambió después de haber prestado atención a lo que Dios tenía que decir en el libro de Romanos. Entonces vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Señor, te pedimos que bendigas este momento donde abrimos tu palabra. Queremos poder conocerte más, Señor, y poder comprender quién tú eres y saber lo que tú has hecho por nosotros y lo que significó y lo que te costó hacer lo que hiciste por nosotros, Señor. Entonces, danos tu gracia, Señor, abre nuestros ojos y háblanos por medio de Romanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Romanos es una carta increíble y súper necesaria que podamos conocerla. Creo que muchos consideran la carta a los Romanos quizás el libro más importante de toda la Biblia. Generalmente cuando uno empieza como que quiere estudiar un poco más sobre Dios y aprender sobre doctrina, que básicamente quiere decir enseñanza, a veces hay ciertos temas que uno puede buscar en ciertas cartas del Nuevo Testamento. Vas a Efesios, vas a Colosenses y empiezas como que a buscar en un lugar una cosa y en otro lugar o en otra carta otra cosa. Pero cuando llegamos a Romanos vas a descubrir que las grandes doctrinas y más importantes enseñanzas del cristianismo están todas aquí, todas reunidas y resumidas en un solo libro, en una sola carta. Ahora, esta carta, como si te fijas en el verso 1, después vamos a leerlo todo, no te preocupes, pero
dice que esta es una carta que escribió un hombre llamado Pablo. Por eso el domingo pasado fue intencional que Alberto nos enseñara sobre quién es este hombre, este Saulo, que Dios transformó en Pablo. Porque él es el autor de esta carta. No es la primera carta que Pablo escribe, pero probablemente es la más importante. Y es la más larga de todas, y es la más profunda de todas sus cartas. Y es como una clase de anatomía sobre el Evangelio. Es como él va a tomarse el tiempo de explicarnos qué es lo que ocurrió detrás de escena en la vida de Jesús con nosotros. Si eres, a lo mejor, trabajas frente a una computadora o una tablet y todo es muy fácil, muy bonito, muy amigable, pero detrás de eso hay toda una programación de códigos, de programación muy, muy profunda que hace eso que tú encuentras muy fácil y muy amigable que funcione. Y el Evangelio es exactamente lo mismo. Vemos a Jesús y alguien te dice, Jesús te ama, Jesús murió por ti. Y eso suena muy bonito y muy sencillo, y lo es. Pero detrás de eso hay toda una programación, por decirlo de una manera, algo muy, muy profundo que sucedió para que podamos saber y experimentar el amor de Dios, para que podamos experimentar su perdón y su aceptación. Y es eso lo que Pablo precisamente nos va a decir. Entonces es un libro fenomenal y asombroso, y creo que Dios quiere que le conozcamos a través de él. Ahora, ¿de qué trata básicamente Romanos? Básicamente Romanos Pablo nos va a mostrar cómo un Dios santo acepta a un pecador por medio de la vida y la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Eso se trata. Es cómo podemos poner en orden nuestra relación con Dios. ¿Qué significa? ¿Qué debemos de hacer? Ahora, esta carta fue escrita más o menos por ahí por el 57 después de Cristo. Pablo, es muy probable que la haya escrito estando en Corinto. Si quieres leer un poco más de ese viaje, me parece que es el tercer viaje de Pablo, puedes leer Hechos capítulo 20, y es muy probable que durante esa jornada Pablo haya escrito esta carta. Ahora, algo muy interesante es que Pablo no comenzó esta iglesia. Pablo comenzó muchas iglesias, pero no comenzó la iglesia en Roma. Entonces, en esta carta, vamos a ver este domingo y el próximo esta introducción extensa que él hace, porque básicamente él se está presentando a esta iglesia que a lo mejor no lo conoce muy bien. Entonces, él va a hablarle a gente que nunca le ha visto, pero que Pablo quiere como que preparar y pavimentar su camino para que cuando él vaya puedan como que tener un terreno en común todos en base a lo que él les va a enseñar. Durante esta época, o cuando Pablo está escribiendo, es como un dato histórico, Nerón es el emperador de Roma. Ahora, si eres de los que toman nota, quiero darte como un esquema bastante general y bastante sencillo de cómo podemos dividir la carta a los romanos. Es algo que me enseñaron cuando era recién como convertido, y me ha ayudado para tener una idea general de cómo podemos dividir Romanos. Del capítulo 1 al capítulo 3 pudiésemos encerrarlo en un concepto, y es condenación. Entonces tú dices, ok, vamos a comenzar con condenación. No suena muy esperanzador, pero es necesario partir por ahí. Capítulos 1 al capítulo 3. Capítulos 4 al capítulo 5, el tema es justificación. Capítulo 6 al capítulo 8, la palabra sería santificación. Del capítulo 9 al capítulo 11 es un poco extraño, pero lo vamos a ver en un par de meses más. Es reivindicación. ¿Y de qué trata básicamente eso? Dios va a explicar sus razones por qué Él trata de una manera con Israel, por ejemplo. Es como una pausa ahí que Pablo hace para explicar cómo Dios trata con el pueblo de Israel ahora que están en este momento donde ellos rechazaron al Mesías. Y finalmente la última sección es del capítulo 12 al 16, y sería la palabra aplicación. Entonces tú dices, wow, hasta el capítulo 12 recién vamos a ver aplicación. Y en cierta manera sí. A partir de ahí la carta a los romanos se pone como que práctica. Y tú dices, no, es que yo quiero algo práctico en el capítulo 1. Porque estamos acostumbrados a estos parches para resolver los pequeños problemas que tenemos. Yo a veces digo, queremos como que apagar estos incendios rápidos que a veces surgen en nuestra vida. Pero creo que si nos acercamos a Dios de esa manera, es la manera errónea.
como les decía, acabo de venir de Argentina y por primera vez vi la cordillera de los Andes del otro lado. Estaba acostumbrado a verla del lado chileno, yo soy chileno. Y la cordillera es algo realmente asombroso. Cuando te paras y la ves, es impresionante la montaña, muy, muy alta. Y cuando uno se para frente a la montaña, o si fueses a otros lugares del mundo donde hay cosas naturales espectaculares, si yo me paro frente a la cordillera de los Andes, no voy a decir, wow, soy asombroso. No vas a decir, yo soy asombroso. Vas a decir, wow, la montaña es muy, muy impresionante. Y creo que esa actitud es con la que debemos de venir a Dios. Muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestro pequeño metro cuadrado, y se nos olvida completamente quién es Dios. Hemos perdido la capacidad de asombro de quién es Dios, de lo que hizo Dios por nosotros, de lo que hizo Jesús por nosotros. Y antes de comenzar a resolver estas cosas pequeñas, pero no que no sean importantes, pero estas cosas pequeñas en comparación a la salvación que Dios nos da y a quién es Él, necesitamos como que pararnos frente a Dios y conocerlo, y conocer quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Después veremos, en base a quién es Dios y a lo que Él ha hecho por nosotros, cómo podemos aplicar esas verdades a aspectos muy específicos de nuestra vida en los cuales Dios sí está interesado. Pero antes de poder hacer eso, necesitamos comprender a Dios, necesitamos comprender lo que Él hace por nosotros, lo que significó que Jesús se hiciese hombre. ¿Cómo fue posible y cómo hace Dios arreglar este problema en el que nos metimos cuando le desobedecimos en el Edén? Este caos que trajimos a toda la creación. Entonces, por eso Pablo empieza a hablar y va a hablarnos de quiénes somos, de quién es Dios, cuál es nuestro estatus delante de Dios ahora y sin Cristo y cómo podemos resolver eso. Ahora, él comienza, vamos a leer el verso 1 al 6 nada más, que son los únicos versículos que vamos a estudiar esta tarde. Entonces dice Romanos 1, verso 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas de las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. En el verso 1, Pablo básicamente presenta sus credenciales. Se está identificando ante esta iglesia que no le conoce, más le está conociendo por medio de una carta. Ahora, la verdad, las cartas ahora están totalmente obsoletas. ¿Quién agarra un papel y escribe algo? Sería muy raro el que todavía gente lo haga, pero en mi época todavía escribíamos cartas y generalmente cuando escribes algo, una carta, te identificas al final, esa es la costumbre occidental, pero orientalmente la gente se identificaba al inicio y es lo que Pablo está haciendo. Generalmente una carta aparecía el nombre del autor al inicio, hay un pequeño saludo, hay un resumen a lo mejor de lo que va a tratar de la carta o en la carta y después viene el desarrollo de toda la idea. Y todas las cartas de Pablo tienen más o menos esa estructura. Entonces Pablo se presenta y básicamente a este grupo de gente que no le conoce está dando tres cosas sobre su vida que considero que son importantes que veamos. Lo primero que dice Pablo sobre sí mismo es que él es siervo de Cristo Jesús. Siervo de Cristo Jesús o de Jesucristo. Y esa palabra, específicamente siervo, es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, pero sobre todo pensando en el Nuevo Testamento es una palabra importante porque la mayoría de los autores, si no todos los autores del Nuevo Testamento, se identifican a sí mismos de esa misma manera. Cuando lees la carta que escribe, las que escribe Pablo, cuando lees las cartas que escribió Pedro, cuando lees Apocalipsis que escribió Juan, cuando lees la carta de Santiago, cuando lees la carta de Judas, te vas a dar cuenta de que cada uno de ellos se identifica a sí mismo como siervo de Cristo o siervo de Jesucristo. Entonces, ¿será que sea importante esa identificación? Creo que sí. Y la palabra que Pablo usa y la palabra que usa cada uno de ellos es una palabra que a lo mejor la has oído, pero es doulos.
Doulos es la palabra que Pablo usa y que cada uno de ellos usa y que literalmente significa esclavo. Un esclavo. Literalmente Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Cristo Jesús. Un esclavo de Él. Y la idea de esclavo habla de una persona que está en total sujeción, en una completa subordinación a otra persona. Ahora, si vemos realmente, te vas a dar cuenta que a lo mejor no es el título más glamoroso con la cual una persona se pudiese identificar, sobre todo en el mundo al cual Pablo le está hablando. Los romanos, la esclavitud era una cosa salvaje y muy, muy terrible y muy, muy cruel. Era realmente tu amo podía hacer lo que quisiera contigo, incluso cosas perversas, pero Pablo está refiriendo así y usando ese nombre que no tiene nada de glamour para identificarse a sí mismo. Esto es lo que yo soy, no es lo que hago, es quién soy. Esta es mi identidad. Y mi identidad es: yo soy un esclavo de Jesucristo. He puesto mi vida en completa sujeción, en total subordinación a Jesucristo. Ahora, este asunto de la esclavitud y de ser esclavo es un concepto que también vemos en el Antiguo Testamento, y creo que la conexión es muy importante hacerla entre lo que el Nuevo Testamento nos dice a lo que el Antiguo Testamento nos dice. Por ejemplo, la esclavitud. En el Antiguo Testamento, específicamente la nación de Israel, la esclavitud estaba presente, era algo que existía. Ahora, no existía como las naciones antiguas del mundo antiguo, como los vecinos de Israel, pero era una figura que sí estaba presente. Ahora, ¿cómo llegaba un judío, un hebreo a ser esclavo? Básicamente por deudas, por pobreza. A veces había pobreza, y la manera en la cual podías salir de la pobreza era hacerte voluntariamente un esclavo de una persona, de un señor que tenía más recursos. O a veces llegabas a la esclavitud porque tenías una deuda que pagar y no la podías pagar, y la pagabas básicamente con tu vida, sirviendo a un señor. Ahora, la ley de Dios, la ley de Moisés, tenía contemplada esta figura, pero tenía restricciones. Dios lo permitió, más dejó muy claramente establecido ciertas cosas para que no hubiesen abusos. Y una de las cosas significativas sobre la esclavitud en la nación de Israel es que un esclavo servía únicamente durante 6 años a su señor. Y cuando llegaba el año número 7, ese esclavo quedaba libre de su deuda, libre de servir a su amo. Ya había pagado con creces su deuda durante 6 años. Pero existía una figura, y puedes leer después Éxodo 21. Ahí está todo esto que estoy hablando. Al año número 7, este siervo podía decidir permanecer voluntariamente con su señor por el resto de su vida. Y esa era una decisión que él podía tomar al ver que su señor había sido bueno con él, que había provisto de todo lo que necesitaba, de que había dado todo lo que él requería para vivir. Entonces, por gratitud y por amor, y al ver el amor de su señor hacia su vida, este esclavo podía ser esclavo de por vida de su amo. Y cuando eso ocurría, iba el esclavo, iba a una columna, y delante de testigos se perforaba la oreja. Y cuando tú veías a un hombre que tenía la oreja perforada y tenía una especie de arete, tú sabías que ese hombre era un esclavo voluntario de su señor. Y Pablo está usando esa idea y diciendo: yo soy un esclavo voluntario de Jesús. ¿Por qué? Porque he visto su bondad en mi vida. Porque yo, siendo enemigo, siendo un perseguidor de la iglesia, Él me perdonó. Y porque Él tiene cuidado de mi vida. Ahora toda mi vida, todo lo que hago, todo lo que yo soy, le pertenece completamente a mi Señor Jesucristo. Y lo hace voluntariamente, que es muy importante. Y lo hace por amor. Esos son los dos componentes de la palabra esclavo, entendiendo el Antiguo Testamento y uniéndolo a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, esto tiene implicaciones en la vida de cualquier persona que se vea así. Y es así como debemos de vernos realmente, porque esto no aplica únicamente para Pablo, sino para cada cristiano del Nuevo Testamento. ¿Te ves tú como un siervo de Jesucristo, como un esclavo? La palabra siervo está bastante esterilizada, suena bastante bonito.
Ahora, si lo ponemos como que esclavo, ya como que nos ofende un poco. Pero realmente ese es nuestro problema. Tenemos miedo de llamarnos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Por esto. Porque realmente desconfiamos y no conocemos bien quién es Jesucristo. Pensamos que Él va a hacer cosas espantosas con nosotros. Entonces mejor mejor no me pongo bajo su señorío, porque quién sabe, Él está en contra de lo que yo quiero. Pero realmente Jesús es un súper buen amo, un buen Señor, que nos ha perdonado, que nos ha dado todo lo que necesitamos. Y Él quiere y espera que voluntariamente y por amor nosotros podamos rendir nuestra vida a Él. Mucha gente quiere a Jesús como Salvador. No todos quieren a Jesús como su Señor. Pero no puedes separar ambas cosas. Jesús es Salvador y Señor al mismo tiempo. Entonces, si Jesús es mi Salvador y Jesús es mi Señor, significa entonces que mi vida y que tu vida no te pertenece y no me pertenece en lo más absoluto. Cuando Él me compró y mi vida le pertenece completamente a Él. Yo renuncié a todos los derechos de llamar mi vida, mi vida. Y tienes que entender eso. Yo debo de entender eso. Por eso muchas veces los problemas que tenemos, los problemas personales, los problemas matrimoniales, los problemas de padres, los problemas laborales, los problemas que tenemos de relacionarnos unos con otros son por eso. Porque no tenemos problemas con la salvación de Jesús, pero sí tenemos problemas con su señorío. No queremos rendir nuestra vida, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y un siervo no hace su voluntad, un siervo hace la voluntad de su Señor. Y ahí debemos de partir. Ahora, lo segundo que dice es que Él es un apóstol. Ahora, esta palabra apóstol viene de otra frase o de otra palabra que quiere decir enviar con autoridad. Enviar con autoridad. De ahí viene el origen de la palabra apóstol. Y pudiese aplicarse a un mensajero, a un comisionado, e incluso podría aplicarse a un embajador, alguien que ha sido comisionado con cierta autoridad para hacer algo. Ahora, los apóstoles, básicamente, bíblicamente y en el estricto sentido de la palabra, eran personas, eran hombres que habían sido testigos oculares de la vida, el ministerio, la enseñanza de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Cuando Judas traicionó a Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 1, Pedro se para y dice, bueno, tenemos que reemplazar a Judas. Y habían candidatos y él dice, bueno, vamos a elegir entre estas dos personas, pero el criterio es que ellos deben de haber estado con nosotros desde el inicio, desde el ministerio de Juan el Bautista, que hayan estado todo este tiempo con nosotros, que hayan escuchado las enseñanzas de Jesús y que hayan visto a Jesús resucitado. Ese es el sentido estricto de la palabra apóstol. Entonces, eso significa que en el sentido estricto de la palabra, hoy ya no hay más apóstoles. ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo de tu trasfondo, de donde vengas, has oído mucho esta palabra. El apóstol aquí, que el apóstol acaba de venir a Cancún, en el estricto sentido de la palabra, ya no existen apóstoles. Los apóstoles, bajo los requisitos de la Biblia, eran hombres que tendrían que ser testigos oculares de Cristo, haber recibido revelación directa del Señor. Y Pablo lo califica con eso, porque Jesús se le apareció y lo vieron la semana pasada. Y después cuando Pablo habla en Gálatas y habla de lo que vino después de su conversión, dice que Pablo fue a Arabia y Jesús se le reveló ahí y le dio toda la enseñanza que Pablo termina poniendo por escrito. Entonces no creemos en los apóstoles en el sentido literal de la Escritura. La Escritura es muy, muy clara respecto a eso. Ahora, quizás en un sentido más relajado y más amplio, un equivalente a lo mejor a esta idea de ser enviado con autoridad pudiese ser un misionero. Una persona que sale de una iglesia es comisionada a ir a otro lugar, a llevar un mensaje y hacer la obra de Dios. Podría ser a lo mejor una aplicación un poco más relajada. Pero es muy importante. Pablo, antes de decir yo soy un apóstol, dice yo soy un siervo. ¿Okay? Hoy mucha gente quiere llenarse de títulos, ¿okay? Yo soy esto, yo soy acá, y soy varón de Dios, y todas estas cosas así un poco raras. Pero realmente Pablo dice, no, esto es lo que soy. Y de lo que yo soy para Cristo, de mi relación con Cristo, surge lo siguiente, que es mi propósito. Mi propósito fluye de quien yo soy en Cristo, y yo soy su siervo. Entonces eso significa que yo voy a hacer y le voy a servir como quiera que Él me diga.
Yo no le digo a Jesús dónde yo quiero servir, yo no le digo a Jesús qué quiero hacer por Él, porque yo no soy el Señor, Él es el Señor. Una cosa muy extraña en la iglesia moderna es que hemos invertido los roles. Nosotros somos el Señor y Jesús es el siervo. Y nosotros le decimos a Él lo que Él tiene que hacer y lo que tiene que no hacer. Y le estamos dando órdenes, estamos declarando, estamos decretando lo que Él tiene que hacer. No hemos entendido qué significa ser esclavo. Un esclavo no le dice a su Señor lo que tiene que hacer. Un Señor le dice a su esclavo lo que va a hacer. Y eso es lo que somos para Cristo. Nuestra función tiene que ver con hacer su voluntad. Y lo tercero que dice es que Él fue apartado para el Evangelio. Y básicamente eso quiere decir que Pablo fue llamado a predicar el Evangelio. A predicarlo, a anunciarlo, a comunicarlo. Puedes leer después el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 y 2. Ahí vemos que Pablo estaba en su iglesia local. Pablo tenía una iglesia local. No era este espíritu libre que anda por aquí y por allá. No, él tenía una iglesia local y su iglesia era Antioquía. Y dice que cuando él estaba sirviendo en su iglesia por cierto tiempo, dice que Dios lo apartó para predicar el Evangelio. Y su llamado, muy importante, su llamado no fue, yo siento que Dios me habló y yo voy a hacer esto. El Espíritu Santo fue muy, muy claro y obviamente llamó a Pablo. Pero ¿sabes qué también qué hizo? Dios se lo mostró al liderazgo de su iglesia. Y fueron los líderes de su iglesia los que lo mandaron y lo comisionaron. No hay peor cosa, y lo he visto en 25 años de pastorado, que enviarte tú mismo y enviarte solo. Porque si tú vas solo, eso es lo que vas solo. No tienes el respaldo de Dios y no tienes el respaldo de una iglesia local. Entonces cuando Pablo dice, yo fui apartado, sí, fui apartado por Dios, pero fui confirmado por mi iglesia. Mi iglesia me mandó y mi iglesia dio el consentimiento. Entonces, muy importante. Ahora, verso 2 al 6, quiero pasar los minutos que me quedan un poco en esto, porque creo que aquí vemos una muy buena explicación de qué es el Evangelio. Si te fijas, dice el verso 1, que Él fue apartado para el Evangelio de Dios. El libro de Romanos se trata de Dios. La palabra Dios aparece más de 160 veces. Es esta montaña que te digo yo que tenemos que ver, pararnos y simplemente contemplar y dejarnos asombrar por Dios. Hoy lo que hace falta muchísimo en nuestra vida como cristianos es realmente conocer a Dios. Conocer quién es Él. Entonces Pablo nos va a hablar de quién es este Dios, que a veces usamos su nombre tan fácilmente sin realmente entender quién es Él y todo lo que Él ha hecho. Y lo primero que Pablo dice sobre Dios es que Dios tiene un evangelio. De hecho, que este evangelio es de Dios. Ahora, esa palabra evangelio tiene muchas connotaciones. A veces decimos, nosotros somos evangélicos. Yo vengo de Chile y esa palabra es con la que generalmente nos identificamos los cristianos. Dicen, no, tú eres protestante. No, somos evangélicos, decimos, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, la palabra evangelio, evangélico, evangelismo, todo tiene que ver, es una palabra muy, muy importante. Y no sé si sabes el origen de esa palabra, pero es una palabra griega que usaban en el mundo antiguo. No es una palabra que los cristianos inventaron. La palabra evangelio era una palabra, por ejemplo, que cuando había una guerra y los ejércitos iban y luchaban con ejércitos enemigos y extranjeros y vencían a los ejércitos extranjeros, habían estas especies de voceros del rey que iban por la nación anunciando este triunfo y esta victoria sobre los ejércitos enemigos. Y ese anuncio de victoria era conocido como evangelio. Era una buena noticia. Y esta buena noticia tenía este carácter de triunfo. Entonces ellos decían, la buena noticia es que hubo un triunfo, vencimos sobre los enemigos, evangelio. Pero también la palabra evangelio era usada, por ejemplo, cuando el emperador o un nuevo emperador asumía el trono,
Había una buena noticia, hay un nuevo monarca, ¿no? Sobre todo si el anterior fue pésimo. Buena noticia, hay cambio de gobierno, ¿ok? Una buena noticia. Pero también esta palabra se usaba, por ejemplo, para cuando un rey o un emperador iba a cierto lugar y llegaban sus heraldos, sus voceros, y anunciaba que el emperador iba a llegar al pueblo o a la aldea. Y ese anuncio de la visita del rey era conocido como el evangelio. Entonces es una palabra que el cristianismo adoptó, pero le dio la connotación más profunda, que es que hay buenas noticias, ¿no? Y este libro de Romanos comienza con que hay una buena noticia, hay una súper buena noticia. Y ese es el evangelio, una buena noticia. Ahora, hay 5 cosas que tenemos que entender sobre el evangelio y están aquí en el texto. Lo primero es que dice que es el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nos está diciendo en el verso 1 que el evangelio tiene su origen en Dios. No tiene su origen en el hombre, en la persona. El evangelio no tiene su origen en Pablo, no tiene su origen en los 12, no tiene su origen en una iglesia en particular. El evangelio tiene su origen en Dios. No es un invento de una persona, no es simplemente una recopilación de opiniones humanas sobre Dios. No es un ensayo sobre Dios. El evangelio tiene su origen en Dios. No vayas ahí, pero yo te lo leo, va a aparecer en pantalla. 1 Corintios 15:3, Pablo dice muchas cosas, pero entre las cosas que él dice sobre este evangelio, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo está diciendo, yo simplemente soy un eslabón más, una cadenita, un asunto en la cadena larga de simplemente traspasar algo que a mí se me dio. Jesús me lo dio. Entonces, eso es muy importante. Todos los otros libros que hay, religiosos, por decirlo de alguna manera, todos hablan de básicamente un intento humano de poder conocer a Dios, de poder llegar a Dios, y eso es la religión del hombre. Las religiones son básicamente cómo podemos arreglar nosotros nuestro problema y cómo podemos subir a donde está Dios. El cristianismo y el evangelio es todo lo contrario. Tiene su origen en Dios y tiene que ver en cómo Dios nos alcanzó a nosotros donde estábamos. Eso es el evangelio, por eso es buenas noticias. Porque no es nosotros intentando llegar de vuelta a Dios, sino es Dios llegando donde estábamos nosotros. Entonces el evangelio es el evangelio de Dios, tiene su origen en Dios, no en Pablo. Lo segundo que Romanos nos dice en el verso 2, dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, este evangelio estaba prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio no es algo nuevo, no es algo que inventaron los cristianos, no es algo nuevo. El evangelio es algo que está conectado a algo antiguo, algo hermoso, algo verdadero, algo real. Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. No es que de repente los apóstoles dijeron, bueno, vamos a inventar algo, vamos a crear esta historia sobre esta figura. No, el Nuevo Testamento es la culminación, es la plenitud, es la completa revelación de algo que ya venía encaminado en el Antiguo Testamento. Algo que Dios venía revelando, dice, por medio de los profetas, por los hombres que Dios levantó para hablarle a su gente. Ese es el evangelio. Y es muy interesante que Pablo diga que el evangelio es algo que ya se había dicho con anterioridad. Generalmente cuando pensamos en evangelios, ¿en qué pensamos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sí, esa es la culminación, la perfecta revelación. Pero todo el Antiguo Testamento es tan importante porque es la preparación, es como que ir avanzando hacia la culminación de la aparición de Jesús. Entonces, el evangelio no es algo nuevo. Este texto es tan importante, quiero leértelo, va a aparecer en pantalla, es Génesis 3:15. Algunos teólogos y estudiosos le llaman el protoevangelio, o sea, el evangelio en chiquito, así concentrado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios a cada uno de ellos les habla y les da básicamente cuáles son las consecuencias.
Pero cuando Dios va y enfrenta a la serpiente, que es Satanás, Dios dice lo siguiente, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es la pequeña gran ventana que Dios abre luego en el primer libro de la Biblia para mostrarnos de que algo va a suceder con un descendiente de Eva. Este descendiente de Eva va a venir, va a aparecer, no sabemos cuándo todavía, y va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a aplastar a Satanás. Pero en ese aplastar a Satanás, la serpiente va a alcanzar a morder el talón y va a salir herido este descendiente de Eva. Y esa es la primera referencia en toda la Biblia a que Cristo va a venir. Jesús aplastó a la serpiente en la cruz, lo derrotó ahí, pero hubo una mordedura para Jesús, que Jesús tuvo que morir. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras hablaban de esto, esta es la primera referencia de Génesis 3:15, 14 y 15, a que este Mesías iba a venir en algún momento. Otra buena referencia al Evangelio en el Antiguo Testamento es Isaías 53. Isaías 53, o sea, ves ahí cómo claramente se habla de este Mesías que va a dar su vida, que va a sufrir, que dónde va a ser sepultado, todo lo que va a ocurrir. Entonces, el Evangelio no es algo que aparece mágicamente y repentinamente en el Nuevo Testamento. Es un camino que Dios ha venido pavimentando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Mira lo que Jesús le dijo a los discípulos que iban camino a Maús el día de la resurrección. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por ¿dónde? Por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, todavía no están esos libros. Comenzando por Moisés, y eso habla de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Comenzando por Moisés, continuando por algunos profetas, no, por todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y es aquí donde nos perdemos a veces de mucho cuando no queremos estudiar el Antiguo Testamento. Por eso a veces hay cristianos raquíticos, porque no quieren, dicen, no, el Antiguo Testamento es muy aburrido, no entiendo. Claro, no entendemos cuando sacamos a Jesús de la ecuación. Cuando ponemos a Jesús en la ecuación, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y por eso esta historia, tenemos que ver la Biblia así, como Dios la ve. La Biblia es una sola historia, familia. Es la historia de cómo Dios nos creó, cómo lo echamos a perder, cómo Dios lo arregla con Jesús y cómo Dios va a hacer todas las cosas nuevas al final. Es una sola historia. Entonces, cuando entendemos eso, la Biblia va a tener mucho sentido, sobre todo el Antiguo Testamento. Ahora, este Evangelio no solamente su origen está en Dios, no solamente no es algo nuevo, sino que algo muy importante. Fíjate el verso 3. Dice, este es el mensaje acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio gira alrededor de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio. No se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. Él es el centro. Jesús es el centro. Entonces, el Evangelio de Dios nos muestra a Jesús, central en la historia. Jesús es la buena noticia. Dices, no, una buena noticia hoy sería que me aumenten el salario. A lo mejor. Una buena noticia sería a lo mejor cambiarme de trabajo. O esa enfermedad con la que has batallado, que Dios te sane de eso. Y pueden ser buenas noticias, pero realmente cuando la Biblia dice cuál es la mejor noticia que el ser humano pudiese recibir y escuchar, es que Jesús vino a salvarnos y que Dios lo envió, su Padre. Esa es la buena noticia. Y claro, Pablo nos va a explicar por qué esta buena noticia, porque hay una muy mala noticia y Pablo va a pasar 3 capítulos hablándonos de esa mala noticia. Pero Jesús es el centro, Jesús es la buena noticia. Sin Jesús no voy a poder entender la Biblia, familia.
Tenemos que conocer a Jesús en cada página de la Biblia. Algunas son muy obvias y muy fáciles de ver, otras son más complejas y más profundas. Pero Jesús corre a lo largo de cada hoja de la Biblia. Una vez leí algo muy importante que decía una persona, decía, el Antiguo Testamento es Jesús predicho, los Evangelios es Jesús revelado, el libro de los Hechos es Jesús predicado y las cartas son Jesús enseñado. Apocalipsis es Jesús regresando. Todo se trata de Jesús. Ahora, ¿cómo describe Pablo a Jesús, que es el centro del Evangelio? Habla de dos cosas. Que este mensaje sobre Jesucristo tiene que ver con este Jesús, que número 1 en el verso 3, dice es de la descendencia de David según la carne. Y segundo, que también es el Hijo de Dios. Dos cosas que no podemos separar de Jesús. Jesús es el Hijo de David. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Pablo está diciendo que Jesús fue hombre, se hizo hombre. Habla de su humanidad. El Señor Jesucristo fue descendiente del rey David. Lee Mateo 1, su genealogía, esos capítulos de la Biblia que nos solemos saltar, ¿no? Cuando dices, voy a leer la Biblia en un año y a veces comienzas con Mateo, dices, no, así, este ritmo no voy a terminar porque puros nombres raros que no entiendo. Bueno, son importantes, por algo están en la Biblia. Porque Dios nos está mostrando que la vida de Jesús no es un azar, no apareció mágicamente de la nada. Tiene una línea, tiene un árbol genealógico y se traza hasta David. Hasta David. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios le prometió a David, en 2 Samuel capítulo 7, si no mal recuerdo, que Dios iba a hacer de él un reino que iba a durar para siempre. Que no tenía que ver con él, sino con un descendiente que iba a venir. Entonces Jesús es este hombre que es humano, que se hizo hombre, que es el cumplimiento de todas estas promesas que Dios le dio a los hombres del Antiguo Testamento. Es hombre. Es hombre y es muy importante. ¿Por qué es importante que Jesús haya hecho hombre? Porque tenía que ser hombre para venir a salvarnos. Dices, ¿por qué tenía que ser hombre para venir a salvarnos? Por esto. Jesús necesitaba hacerse hombre porque Jesús necesitaba morir. Por eso tuvo que hacerse hombre. Dios no muere nunca, siempre ha existido. Pero la manera en que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, iba a morir y podía optar a la muerte era haciéndose como uno de nosotros. Haciéndose como uno de nosotros. Es la única posibilidad de que Él pudiese morir. ¿Y por qué necesitaba morir? Para salvarnos. Ese es todo el punto de su venida. Jesús, cuando iba a enfrentar la cruz, dice, o sea, no me puedo echar para atrás ahora, si este es todo el propósito de mi venida, vine a dar mi vida, vine a morir. Si nos quedamos solo con el pesebre, no estamos entendiendo toda la película, toda la foto. El pesebre apunta hacia la cruz. Toda su razón de venir de Jesús era morir en nuestro lugar. Y la única posibilidad de que eso ocurriera es que Jesús tenía que hacerse como uno de nosotros, experimentar la muerte. Mira lo que dice Hebreos 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, y está hablando inferior a los ángeles en la forma humana de Jesús. Jesús no es inferior a los ángeles, pero cuando se hizo hombre fue inferior a los ángeles. A Jesús, dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Dice que Él probara la muerte por todos nosotros. ¿Cómo era posible eso? Solo si Él era hombre. Y eso es lo que Romanos está diciendo. Tenía que ser un hombre. Pero no solamente es un hombre, sino que Pablo dice ahí que también es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Su deidad, no solamente su humanidad, su deidad. Jesús no es solamente un buen hombre, un buen maestro. Si tú solo ves a Jesús como una figura histórica, esa no es la fe que te va a salvar. Mucha gente puede creer, y realmente hay pocos ateos que dudan de la existencia ya de un Jesús histórico. Pero eso no significa que estos hombres crean en Jesús como el Hijo de Dios. Y estas dos cosas no las puedes separar de Cristo. Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. ¿Y por qué es importante que Él
no haya dejado de ser Dios, que haya sido las dos cosas al mismo tiempo. Porque solo una persona santa puede morir por un pecador. Si Jesús hubiese sido un hombre y solo un hombre, hubiese pecado y no podría haber muerto por nuestros pecados. Un pecador no puede salvar a otro pecador. Solo una persona justa y santa puede salvar a otro. Por eso es importante entender que Jesús también era Dios. En Juan 8:24, cuando Jesús está discutiendo con los fariseos, estos religiosos que siempre lo cuestionaban por todo, Jesús dice algo muy interesante. Dice: por eso les dije que morirán en sus pecados. Dice, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero, Jesús está usando un nombre que es un nombre que tiene una conexión con Dios. Yo soy, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Ese Dios que le apareció ahí a Moisés de la zarza ardiendo, era yo. Con razón los fariseos así dices, se escandalizaron, pero dice, yo soy. Y si ustedes no creen que yo soy Dios, que soy solo un hombre, ustedes van a morir en sus pecados. Porque una persona que es solo hombre no puede perdonar sus pecados, no puede morir por sus pecados. Dios tiene que venir y hacerse como uno de nosotros, un Dios perfecto, sin mancha, que puede vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y pagar por nuestra vida llena de defectos, llena de pecados y darnos salvación. Por eso es importante que Jesús era Dios, sin pecado. Un justo murió por los injustos. ¿Qué otra cosa es el Evangelio? Muy importante, que está disponible para todos. Fíjate el verso 5, es por medio de Romanos 1, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entre todos los gentiles. Baja conmigo ahí en el capítulo 1 y lee en tu Biblia conmigo el verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. ¿De qué dice? De todo aquel que cree, de todo el que cree. Dice del judío primeramente y también del griego. Pablo está diciendo que esta buena noticia de que Jesús, Dios hecho hombre, vino a morir por nuestros pecados, está disponible para toda persona. Para toda persona. No importa la etnia, no importa la clase social, no importa tu aspecto físico, no importa nada de eso. La provisión de salvación por medio de Jesús está disponible para todo aquel que quiere creer. El Evangelio es una invitación a todo el mundo, no solamente al judío, es a todo el mundo, está disponible para todos. Por eso Pablo dice, yo voy a predicar esto a todo el mundo, porque es una invitación de Dios a reconciliarnos con Él por medio de Jesús, disponible para todo el mundo. Todos sin excepción. No hay ninguna raza, no hay ninguna etnia, no hay ninguna incapacidad física que te descalifique para optar a la salvación mediante la fe por gracia. Está disponible para todos. Ahora, eso nos lleva al último punto y con esto termino. Es suficiente con simplemente oír. Es suficiente con simplemente que esta buena noticia de que podemos arreglar nuestro problema con nuestro Creador por medio de Jesús. Basta únicamente con que la invitación está ahí puesta sobre la mesa. ¿O tenemos que hacer algo más? Y la respuesta es sí, tenemos que hacer algo más. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Pablo dice, otra vez voy a leer versos 5 y 6 de Romanos 1. Es por medio de Él que hemos recibido, dice, la gracia y el apostolado para promover, dice, la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Muy importante. Pablo dice, yo voy a predicar el Evangelio, pero también tenemos que promover, dice, la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Entonces, eso significa que sí, la salvación está disponible para todos sin excepción. Pero para que se haga efectiva en nuestra vida y en la vida de cualquier persona, debemos de responder en obediencia a la fe.
Debemos de responder en obediencia a la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario para poder ser salvo creer en Cristo, creer en Él. Ahora tú dices, no, yo creo que Dios existe. Sí, pero Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no, yo creo que existió un hombre llamado Jesucristo, pero ok, es simplemente un hombre, no es el Hijo de Dios, como es parte central del Evangelio. ¿Cuál es la fe que te salva? No es una fe nada más que dice, yo creo que existe un ser superior, yo creo en el arquitecto del universo, todos estos conceptos. No. ¿Cuál es la fe que nos salva? Es básicamente reconocer eso. Y como Pablo nos va a explicar, estábamos perdidos, completamente perdidos. Te paras frente a Dios y estás a esa montaña y dices, o sea, soy una cosita así al lado de lo que es Dios. No he vivido de acuerdo a su estándar, no he vivido de acuerdo a sus mandamientos. Lo he desobedecido abierta y descaradamente y no lo sabía. Iba rumbo al infierno, pero Jesús se cruzó en mi camino. Y alguien me habló de esta persona, que era un buen hombre, buenas enseñanzas, pero que también afirmó ser Dios. Y que lo demostró muriendo, pero sobre todo resucitando de entre los muertos. Entonces, creer es más que simplemente como que afirmar algo intelectualmente sobre la existencia de un Jesús histórico. Es necesario eso, pero creer, la fe es confiar, es poner tu confianza en la obra de Cristo. Es decir, yo me agarro de su vida, yo me agarro de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección, me apoyo en eso. Esa es la razón por la cual puedo acercarme a Dios, porque cuando veo mi vida me doy cuenta que no es suficiente, no he vivido de acuerdo al estándar de Dios. Es necesario creer para ser salvo, necesario. Y algo muy importante, como que Pablo junta estas dos palabras que creo que son importantes. Dice que habla de la obediencia, dice a la fe. No solamente fe y no solamente es obediencia, sino obediencia a la fe. O sea, tenemos que creer, ¿ok? Es muy importante. Pero creo que también tiene una conexión con que, ¿cómo podemos saber si de verdad hemos creído? Bueno, la Biblia nos dice que una vez que hemos creído, Dios va a empezar a producir frutos en nuestra vida. Y vamos a comenzar a crecer en obediencia a Dios. Antes éramos desobedientes. La Biblia dice que éramos rebeldes. Queríamos hacer nuestra voluntad. Éramos esclavos, pero no de Cristo, sino del pecado. Pero ahora que somos esclavos de Cristo y queremos hacer su voluntad, empezamos a cambiar nuestra vida y nuestra vida comienza a ser transformada. No solamente porque nosotros queremos hacer su voluntad, sino porque Dios comienza a transformarnos y Dios empieza a ponernos nuevos deseos. Y Dios comienza a ayudarnos a poder obedecerle y a caminar con Él. Pero una evidencia de que tu fe es real y es genuina es si tu vida ha cambiado, si estás obedeciendo. Jesús le dijo a sus discípulos, mira, ustedes van a demostrar mi amor, su amor por mí en que si ustedes obedecen mis mandamientos. Muy importante. Ahora, esto es muy importante también aclararlo. Hay muchos cristianos que condenan a otros cristianos porque ven en ellos una obediencia imperfecta. Dicen, no, tú no eres un cristiano porque mira cómo desobedeciste aquí en este asunto. Ok, cuando Cristo viene a nuestra vida y nos da nueva vida, nuestra vida cambia. Y va a haber un deseo por obedecerle, un deseo por demostrar nuestro amor a Él a través de la obediencia. Pero eso no significa que a este lado de la eternidad va a haber una perfecta obediencia. Eso solo va a ocurrir al otro lado de la eternidad. Entonces es muy importante cuando caes y pecas recordar eso, porque Satanás es muy astuto. ¿Para qué? Para condenarnos cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. O sea, yo sé muy bien lo que yo oigo y lo que siento cuando yo peco. A veces simplemente es condenación y ideas y pensamientos que tú dices, ¿de dónde vino eso? O sea, ¿por qué ahora dices, no, mejor ya no voy a orar? O sea, ¿cómo si acabo de hacer esto? No, mejor no voy a leer la Biblia, soy un hipócrita.
O ya no voy a ir a la iglesia porque hice esto, ¿qué hago ahí? Todas esas ideas no vienen de Dios, no vienen de Dios. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sí nos muestra nuestros pecados, pero se llama convicción, no se llama condenación. Y la convicción es Dios viene y nos expone y trae luz y enciende la luz en nuestro pecado. ¿Pero para qué? No para alejarnos de Dios, sino para regresar a Dios, para venir a Él pidiendo su ayuda. Entonces, obediencia es un fruto de nuestra salvación, pero no es una obediencia perfecta todavía, pero sí vamos a crecer en obediencia y es una manera en la cual nuestra vida da evidencias de que efectivamente nuestra fe es verdadera. Jesús dijo en Juan 15 que si permanecemos en Él, vamos a dar fruto, que lejos de Él nada podemos hacer. Si tú estás permaneciendo en Jesús, otros los van a ver. Otros van a aprovechar, van a ser bendecidos por tu vida. Un fruto, ¿has pensado en esto? Un fruto es algo que el árbol no disfruta, lo disfrutan otros. Alguien viene, agarra una manzana y se la come. El árbol no está comiéndose su propia manzana. Ahora, nosotros queremos como que todo gira alrededor de nosotros, pero eso no es lo que Jesús va a hacer en tu vida y en la mía. Los buenos frutos que Dios va a hacer en tu vida, otros los van a disfrutar. Entonces, otras personas pueden ver que efectivamente tu fe es verdadera. Sí, es que eres aquí, te enojas y de repente te metes en el auto y, ok. Pero a lo mejor no lo hacías tanto como lo hacías antes. Ok, no somos lo que tenemos que ser, pero no somos lo que éramos antes. ¿Por qué? ¿Porque le estás echando ganas? No. Porque Jesús vive dentro de ti. Tu obediencia es importante, tu voluntad es importante, sí, tenemos que rendirla. Como un esclavo rinde su voluntad a su Señor. Pero lo asombroso de esto es que nuestro Señor vive dentro de nosotros y nos ayuda. Vamos a parar acá. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias porque tu evangelio nos habla de una persona tan importante que es Jesucristo. Y de eso se trata, todo. De conocer a nuestro Señor, nuestro Salvador. De al ver quién es Él, poder rendir nuestra vida y aceptar su señorío de una manera voluntaria y amorosa. Señor, realmente no te conocemos cuando dudamos de qué sería de nuestra vida si le decimos sí a Jesús, a todo. Si hacemos tu voluntad, Señor, vamos a permanecer para siempre. Si hacemos nuestra voluntad, Señor, no vamos a permanecer para siempre. Entonces, Señor, te pedimos que nos ayudes en este viaje que comenzamos hoy, que nos des la capacidad intelectual, pero sobre todo la capacidad espiritual, Señor, de poder recibir con un corazón humilde y enseñable todo lo que nos quieres enseñar, Señor. Y te pedimos que puedas avivar nuestra vida, Señor, como lo hiciste con hombres como Lutero, como Spurgeon, como Wesley, como tantos otros a lo largo de la historia que al comprender el Evangelio de verdad, su vida cambió para siempre. Entonces, Señor, haznos diferentes después de todo este viaje, Señor. Haznos más como Cristo y haznos útiles para tus propósitos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.